Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, estábamos hablando de que pues Scarborough nos dijo, listo, si tenemos un error, de acuerdo a la cifra significativa que nosotros estamos mirando, recuerda que estábamos mirando pues algunas series de Taylor, pues en este caso la serie del coseno, por ejemplo, y entonces hablábamos, bueno, que Scarborough decía, listo, si usted tiene un epsilon sub s, o sea, digamos como el error tolerable, ¿no? El error tolerable, ¿cuánto va a ser? Pues ese valor que está ahí, de acuerdo al número de cifras significativas que queremos. Note que esta notación implica pues que entre más cifras significativas se quiera, pues más pequeño en porcentaje va a ser el error, ¿no? O sea, porque piense que, por ejemplo, vamos o queremos encontrar un resultado correcto en al menos 5 cifras significativas. O sea, ya estamos hablando en 5 cifras significativas, nosotros ya estaríamos hablando, a ver, de 2 menos 5 sería 0.5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces 0.5 por 10 a la menos 3 es meterle 3 ceros, es ponerle 3 ceros a este 0.5, entonces le quedaría 0.0005 en error porcentual, ¿no? En error relativo porcentual. Recuerde que el error relativo porcentual se calcula, ya nosotros por aquí lo habíamos calculado, el error relativo porcentual se calcula tomando el error verdadero dividido entre el valor verdadero. Cuando se tenga el valor verdadero, ¿no? Recuerde que pues en realidad el valor verdadero, pues si uno tuviera el valor verdadero, pues no haría aproximaciones numéricas, porque ¿para qué? ¿Sí? Digamos que en realidad en la aplicación uno siempre va a terminar hablando es pues del error aproximado, ¿no? Que es, digamos, el error que están dando las aproximaciones. Por eso es que es importante, y lo vamos a ver ahora, que los datos pues estén bien recolectados, ¿sí? Para evitar pues todo este tipo de problemas. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea? La idea es que busquemos que el error sea menor que este epsilon sub s, ¿sí? Buscar un error más pequeño de eso, para determinar pues dónde terminamos de hacer los cálculos necesarios o para determinar que el resultado es o no es correcto. ¿Listo? Bueno, además, o sea, nosotros ya sabemos, digamos, cuál es el error que vamos a tolerar. Pero resulta que pues en realidad nosotros no conocemos aún cuáles son las fuentes de ese error. Y eso es, digamos, lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son esas posibles fuentes de error que vamos a encontrarnos en los cálculos? Entonces, digamos, el primer tipo de, pues, o el primer error que nos vamos a encontrar se va a llamar error de redondeo. ¿Y qué es el error de redondeo? Bueno, el error de redondeo es un error que proviene del instrumento que se está utilizando para hacer los cálculos. ¿Cómo así, profesor? Pues sí, depende. Depende de que si usted está usando, depende de la calculadora, depende del computador, depende del programa. ¿Y por qué depende del computador? ¿Por qué depende de la calculadora? ¿Por qué depende del programa? Porque, digamos, de acuerdo a la capacidad de cálculo que tenga la máquina que usted esté usando, pues de acuerdo a esa capacidad de cálculo es que se va a propagar o se va a mitigar el error, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, pensemos en pi. Pensemos en pi. Nosotros sabemos que pi es un número irracional, ¿sí? ¿Y qué pasa con los números irracionales? Pues los números irracionales pues tienen, o sea, son números cuyas cifras decimales pues no tienen un patrón definido,
Sí, sí, o sea, se extienden hasta el infinito con un número de cifras el cual usted no puede determinar cuál va a ser la cifra siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el computador, la calculadora, Excel, MATLAB, no pueden trabajar, no van a poder trabajar solo con, o sea, con todas las cifras, no van a poder trabajar con todas las cifras que tiene pi, o que tiene raíz de 11 o que tiene un número irracional. Incluso existen ocasiones que no puede trabajar ni siquiera con las cifras que le genera un número racional, aún así sabiendo que los números racionales pues sí tienen cifras finitas. Sí, o sea, las cifras después del punto decimal para un número racional, esas sí son finitas. Pero ¿qué pasa? Resulta que pues a veces la computadora no puede digamos, tomar todos los valores. Entonces ahí viene un error que es lo que llamamos el error de redondeo. ¿Listo? ¿Por qué? El error de redondeo pues se produce, digamos, nosotros sabemos que pi es 3.14, 15, 9 y así sucesivamente. Entonces lo que hace la máquina es un número, tomar un número determinado de cifras significativas. Bueno, ¿y de qué depende tomar ese número fijo de cifras significativas? Pues porque de todas maneras la memoria de la máquina es finita. Sí, al final la máquina cuando está operando, digamos, usted le manda a hacer la suma de dos números, ella debe almacenar el primer número, almacenar el segundo número y además de almacenar el primer y el segundo número, hacer la operación que usted le dijo que hiciera. ¿Sí? Ahí ya dependerá de qué, de la máquina, pero por ejemplo, usted podría hacer un cálculo así rápidamente y no sé, a ver, ¿qué podemos poner? Podemos poner, mire, por ejemplo, mire, tome la calculadora Casio normalita, ¿listo? Y haga, por ejemplo, ponga 958 a la 200. Mire que cuando usted hace 958 a la 200, observe que en la calculadora le va a salir mat error. Espere a ver y me acicalo para prender la cámara. Vea, mire, póngale cuidado. Vea, tenemos la calculadora normalita, ¿no? Vea. ¿Sí se alcanza a ver o no? Es que la luz no deja. Entonces, vea, mire, ponga por ejemplo 958 a la 200. Mire, ¿sí ven que sale de una vez? Sale mat error. Mat error. ¿Qué significa eso? Significa que la calculadora no es capaz de procesar esa cifra. Entonces, pues vamos a averiguar más o menos hasta dónde es capaz de procesar. Entonces ya sabemos que 958 a la 200 no puede. ¿Será que 958 a la 100? No. 958 a la 50. Tampoco. Vea que es poquito. Bueno, que claro, estamos hablando de un número astronómicamente grande, ¿no? Mire, este sí Hasta lo la hago. 33 sirve. Entonces, ese va a ser el límite. Mire, hasta 33. Vea, lean ese número que está ahí. ¿Cuál es ese número? 2,42 2,42. sobre 10 a la 98. Bueno, mire, ¿qué pasa con ese número? ¿Qué pasa? Pero voy a anclar aquí. Mire, ¿qué pasa con ese número? Lo que pasa con ese número, si ve que ahí dice, oiga, ustedes ven la pantalla al derecho o la ven al revés. Al revés, Al pero revés. en la pantalla compartida al revés, pero en su A ver, computador porque al derecho. O sea, en la cámara mía sí la tiene ven aquí bien. también En la cámara televisión. nosotros sí la vemos bien, profe. Bueno, En la listo. Entonces pantalla mire la cámara compartida al mía. revés. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? Mire, si ve que dice por 10 a la 98, ¿qué está diciendo eso? Eso está diciendo que está tomando 98 cifras significativas. ¿Me entiende? Él es capaz de procesar, Sí. o sea, eso es lo que le está determinando el límite de la calculadora. ¿Cuánto está determinando? ¿Cuánto está, pues, o cuál será el límite de la calculadora? 98 cifras significativas. Yo creo que con 98 cifras significativas le alcanza, ¿sí o no? No creo, pues, que vaya a haber ahí problemas, ¿sí? Pero de todas maneras, ese es un ejemplo para que observen que de todas maneras la máquina está limitada. La máquina está limitada. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde entra, ahí es donde empieza a, pues a entrar o a trabajar la sabiduría del, pues del, ¿cómo decirlo? Del ingeniero, del, pues sí, del operador del programa, ¿sí? Nunca, nunca se va a poder pretender que con un método numérico a usted le dé el valor exacto, ¿sí? Le va a dar un error. Ahí, ¿cuál es el detalle? Pues que ese error sea asumible. Por ejemplo, y lo veíamos en la clase anterior, comprender que cuando hagamos un método numérico, debemos entender el error que nos está dando. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si el error que nos está dando el programa es de 1 centímetro para la calibración de una máquina que está diseñando una placa base para un Raspberry Pi, por ejemplo, o sea, una placa pequeñita, y resulta que la máquina nos quedó calibrada para moverse 1 centímetro, o sea, me está poniendo la soldadura 1 centímetro más lejos de donde la debe poner, ahí eso está mal. ¿Sí me entiende? Eso está mal. Pero en cambio, si estamos pensando, no sé, en la soldadura de la viga de un puente, pues bueno, 1 centímetro es bastante, pero no es tan grave. ¿Sí me entiende? Entonces, entender que va a existir un error. O sea, no podemos pretender que un método numérico nos va a generar en el punto exacto donde queremos. ¿Sí? Pero entender que pues ese error pues hay que mitigarlo de alguna manera y hay que saberlo manejar. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde proviene ese error? Precisamente de eso, del error de redondeo. ¿Qué es el error de redondeo? Pues mire, básicamente viene de esto. Recuerde que nuestro sistema es base 10. ¿Qué significa que nuestro sistema sea base 10? Pregunto yo. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Uy, esto es que como quinto de primaria. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Qué es el sistema base 10? Ser algo de logaritmo, si no estoy mal. No. Mire, el sistema base 10 es esto. Es que todos los números que nosotros escribimos, voy a aprovecharla ahora. 927, ¿sí? ¿Qué es 927? Incluso aquí me sirve pues entender este 927. Este 927 está escrito en base 10. ¿Por qué está escrito en base 10? Bueno, dicen los historiadores que es porque pues hay 10 dedos en la mano, ¿no? Entonces, a cada dedo de la mano le pusimos un símbolo. Entonces, a cada dedo entonces empezó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, usamos 9 dígitos que son independientes, que pues digamos, el 8 es independiente del 9, ¿sí? O sea, todos esos dígitos son independientes. Nuestro sistema base 10, ¿por qué? Porque se basa en 10 números y en algo que se llama el valor posicional. El valor posicional. ¿Qué es el valor posicional? El valor posicional es que, por ejemplo, nosotros sabemos que este 7 es la cifra de las unidades, este 2 es la cifra de las decenas y este 9 es la cifra de las centenas. ¿Sí?
Y se basa en el valor posicional en el sentido que si nosotros tenemos 20 unidades, nosotros no la podemos representar con una sola cifra, sino que necesitamos dos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, no, sí, yo sé que ustedes entienden. O sea, está el 927. ¿Qué pasa con el 927? El 927 está basado en el valor posicional, es decir, que si el 9 está delante del 2 y el 7, significa que está 3 posiciones adelante de las unidades. O sea que el 9 representa las centenas. ¿Y qué significa una centena? Nosotros sabemos que una centena Son 100. son ¿No? 100 unidades. Serían 100, 10 y 1. Exacto. Entonces, cada valor posicional en realidad representa a 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Entonces, nosotros sabemos que pues 927 pues en realidad es 9, bueno, 900, vamos a escribirlo así pues, 900 más 20 más 7. O sea, 9 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 7 por 10 a la 0. Ay, profesor, eso era. Sí, eso era. Esto se llama valor posicional. ¿Listo? Eso da lo mismo, profe, 927. Es lo que trato de decir. O sea, 927, el 927 pues proviene de ver que depende de la posición donde esté el número respecto a los otros, pues yo puedo decir qué número es ese, ¿sí? Incluso puedo ponerle un 0 porque, digamos, aquí es donde entra la importancia de lo que hablábamos de las cifras significativas en la clase anterior, porque no es lo mismo escribir 9027 a escribir 0927. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahí es donde entran en juego los 9 dígitos que nosotros conocemos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Y nuestro sistema es base 10 precisamente porque tiene 10 símbolos. 10 símbolos. En computación se manejan generalmente se manejan dos tipos de numeración. A nosotros solo nos va a interesar base 2, pero también se sabe que existe una numeración que se llama la numeración hexadecimal. ¿Sí? ¿Qué es la numeración hexadecimal? La numeración hexadecimal es base 16. ¿Sí? ¿Y qué significa que sea base 16? Que además de los 9 símbolos que conocemos, le agregamos 6, entonces generalmente se le agrega A, B, C, D, E, F. Y ahí tengo los 16 símbolos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esto se basan las paletas de colores que usted usa para poder ingresar a un computador. Bueno, es una de las formas, ¿no? Una de las formas es, por ejemplo, usted puede encontrar un color. Es que no me acuerdo cómo es que se escribe eso muy bien. O sea, es que ese ejemplo así, vea. ¿Cómo es colores en hexadecimal? Mire, entonces, cuando usted habla, mire, los códigos de colores en HTML, mire, por ejemplo, vea, ¿sí ve? En hexadecimal, vea, cualquier color que usted vaya a poner, gracias, vea, así de lo bonito de tener internet en clase, vea. Mire, este número, o sea, el número del color está determinado pues por estas 6 casillas. Aquí hay un valor posicional, o sea, aquí un valor posicional. Esta es la primera posición, la segunda posición, tercera, cuarta, quinta, tal. Y hay 16 símbolos para poner en cada casilla,
¿sí? A, B, C, D, E, F y los 9 números, y los 10 números, los 10 dígitos. ¿Sí? ¿Me entienden lo que quiero decir? Mire, por ejemplo, vea, para todos los colores. Entonces, estos números están determinados por ese código de 16 dígitos. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, eso implica que en la base 10, aunque nosotros estemos extremadamente familiarizados con la base 10, pues es lo que se maneja todos los días, no implica que no existan otras bases. Pero resulta que los computadores no entienden ni en base 16, ni en base 2, ni en base 10, perdón. Los computadores entienden en base 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiende? Incluso mientras yo estoy escribiendo aquí en la tableta, el computador entiende que yo estoy haciendo una presión en determinada parte de la tableta. Entonces, ¿qué hace el computador? El computador crea la mancha en la pantalla. ¿Sí? O sea, empieza a pintar en la pantalla de acuerdo a los pulsos que yo le estoy dando. ¿Cómo entiende el computador? O la computadora, dirían los mexicanos. Con ceros y unos, esos son códigos binarios, ¿no? Cada Sistema letra. binario. Con 0, 1, o sea, base 2. El computador entiende con base 2. ¿Y qué significa que entienda con base 2? Que el 927 que nosotros entendemos en base 10, para él hacer alguna operación, él lo traduce a base 2. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuánto es 927 en base 2? Entonces nos vamos acá a fórmulas y ponemos base. Entonces ponemos base. Entonces ponemos el número. Entonces queremos el número 900 ¿qué? 927. Entonces tenemos el número 927. Está en base 10 y lo vamos a poner en base 2. Y entonces aquí donde dice longitud mínima habla de cuántos dígitos yo quiero poner. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero poner 16 dígitos. ¿Por qué? Porque lo necesita. Entonces resulta que la palabra, pues, que el computador va a entender, pues tiene 16 dígitos. ¿Sí? Pero no es necesario. Por el momento no va a ser necesario. Lo necesario es que entendamos que 927, por ejemplo, está representado... iba a aumentar acá. El 927 está representado por esa cadena de números. ¿Sí? ¿Y qué significa esa cadena de números? Pues fácil, vea. 927 nos dio 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Eso en base 2. Generalmente cuando uno está hablando de base 10 o base 2, lo que hace es ponerle aquí un paréntesis y aquí pone el subíndice 2. Entonces, ¿qué significa que 927 me diera esto en base 2? Significa que 927 se puede escribir aquí, esto es lo que representa 2 a la 0, esto representa 2 a la 1, esto representa 2 a la 2, 2 a la 3, esto es 2 a la 4, uy, me quedé sin espacio, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7 y 2 a la 8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que 927 en realidad será 2 a la 8 más 2 a la 7 más 2 a la 6 más 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0. ¿Sí? O sea que 927 que nosotros conocemos en base 10, para sacar el 927 hay que hacer toda esta cuenta. Entonces,
Profe, ahí nos falta el 2 a las 5, 2 a las 4. Se tienen que poner todos, ¿no? Pero es que resulta que en 2 a la 5 y 2 a la 4 es 0. Entonces eso no me aporta nada a la cuenta. Ah, ya, sí, ya entendí. Entonces, como es 1 por 2 a la 8, 1 por 2 a la 7, cuando nosotros hagamos esta cuenta, pues esa cuenta nos va a dar 927. ¿De acuerdo? Si quiere hagámosla ahí rápidamente. Entonces usted pone 2 a la 8, 2 a la 8 más 2 a la 7 más 2 a la 6 más 2 a la 6 más 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2 a la 1 más 2 a la 0. Desgracia, me faltó 1. Me faltó 2 a la 4. Es que el 2 a la 4 es un 1. Sí, sí son. 0, 1. A ver, 0, 1, 2, 3, 2 a la 4. Si faltó el 2 a la 4, o sea que el resto quedó corrido. Sí, ya lo vi. Entonces es 2 a la 0. Entonces en realidad es 2 a la 9. A ver y lo miramos. Bueno, 2 a la 3 sí va. 2 a la 3 va. A ver, va 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 8 y 2 a la 9. Entonces, ¿sí? Entonces tengo que quitar 2 a la 6 y en realidad 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9 y a eso le sumo 2 a la... A eso le sumo 2 4. a la 4. Ahí está, 927. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el computador, cuando yo digité 927 para hacer una cuenta cualquiera, el computador toma ese 927, lo traduce en ese número que está ahí, y después de que lo traduzca en ese número que está ahí, ahí se hace la operación en base 2 y después tiene que operar para devolverlo a base de 10. ¿Me entiende? O sea, es que es un proceso tan instantáneo que usted pues no se da cuenta de que el computador lo está haciendo, pero lo está haciendo. Y eso implica que el computador necesita memoria para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el detalle. Necesitamos entender que él entiende en base 2. Otra cosa, listo, digamos, él pasa el número a base 2 y pues de acuerdo, después de pasarlo a base 2, pues él entiende pues cómo trabajarlo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener, por ejemplo, menos 927. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga menos 927? Pues él debe incluir, el computador incluye un nuevo símbolo que le determina si va a tomar negativo o positivo. Entonces, en realidad, él no toma solo 10 casillas, que fue lo que tomó aquí para poder calcular el número, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Además, él incluye otra si necesita saber si el número es positivo o negativo. Entonces, si es negativo, él incluye aquí un 1. Digamos, aparte del número, o sea, él sabe que este 1 no es el número, no depende del número, sino ese 1 le está indicando si es negativo o 0 si es positivo. O sea que para representar un número pequeño como 927 ya va a necesitar 11 caracteres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, señor, se le tiene que agregar el 1, pero ese 1 no iría negativo. Con ese 1 iría negativo, o sea, en realidad con ese 1 está escribiendo menos 927.
Pero, o sea, ese uno iría así positivo o iría negativo. No, el computador lo entiende positivo, o sea, el computador solo entiende de unos y ceros. El computador solo entiende unos y ceros. Solo que, ¿qué hace? Toma las 10 posiciones y en la primera va a poner, si es negativo pone un 1, si es positivo pues pone un 0. ¿Me entiende? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Esto ocurre en el caso de que estemos hablando de números enteros. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de números, pues de fracciones? Y, o sea, y lo que quiero que me entiendan es que aquí ya se produce un error, aquí ya se empieza a producir un error porque de todas maneras pues el computador está limitado, ¿sí? Como está limitado y además debe poner todo ese todo ese poco de números, por eso es que al final, por ejemplo, usted usando la calculadora y usted en la calculadora digita pi, mire, vea. Usted toma la calculadora. Ay, vea, llegó alguien. Menos mal, mire, ¿no? Ha quedado por fuera. O sea, usted digita pi, ¿sí? Entonces usted digita pi, vea. Esa última cifra que aparece ahí, 3.14159265.4, esa última cifra o puede ser un 4 o puede estar redondeada a 4. ¿Qué significa redondeada a 4? Como la calculadora no va a tomar más cifras, como la calculadora no toma más cifras significativas, entonces lo que va a hacer es que, pues, si después del 5, vamos a mirar cuánto es pi, para decir realidades, vamos a mirar cuánto es pi, entonces vamos a mirar, ya sabemos que Wolfram pues nos genera más caracteres, ¿no? Entonces vamos a entender, vamos a poner aquí pi, entonces vea, pi, mire, estamos hablando de 14, 15, 92, 53, 5. ¿Sí? Mire. Como la calculadora solo entiende 2, 4, 6, 8, 10 cifras decimales, bueno, a menos la que yo tengo, no, yo no sé si ustedes tengan calculadoras más potentes, pero a menos la que yo tengo, pues son 10 cifras, ¿no? Pero aquí. Son 10 cifras, ¿cierto? Entonces vea que la undécima cifra, bueno, la décima cifra es un 3 en el verdadero número de pi, es un 3. Pero entonces, ¿qué hace la calculadora? Como la calculadora solo muestra 10 dígitos, pues ¿qué hace? Entonces, uno se va y mira aquí en Wolfram Alpha, y después de que ve en Wolfram Alpha, pues vea, está mirando aquí este 3 lo aproxima a un 4 porque al lado tiene un 5. Entonces, el error de redondeo, ¿desde qué cifra se produce? Desde la décima cifra. Ahí es donde entra su criterio como ingeniero para que determine si a usted le sirven esas 9 cifras. O sea, bueno, si le sirven esas 10 cifras significativas, en realidad porque son 10. Entonces, ahí entra el criterio para decidir, ¿me sirven esas 10 cifras significativas? ¿Sí o no? Entonces ya usted decide, ¿sí? Ya, porque depende, ¿no? O sea, es que depende de la aplicación que usted esté trabajando. Es importante que lo tenga en cuenta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si en su aplicación o en lo que esté mirando, a usted no le sirven menos de 15 cifras significativas, pues entonces no use la calculadora Casio normalita. Vaya y pídale a la empresa una calculadora más potente. ¿De acuerdo? ¿Claro más o menos lo que estoy diciendo? Sí, señor, profe. Listo. Señor. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa cuando uno quiere calcular cifras que sean fracciones o que sean divisiones? Por ejemplo, mire qué pasa. Si usted tiene, por ejemplo, este número, 156.78, muy seguramente
Y esta Casio lo hace, muy seguramente, a veces usted hace la cuenta y no se la da así, sino que se la determina de la siguiente manera. Se la determina, pues se la puede escribir así: 0.15678 por 10 a la 3. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Aquí teniendo en cuenta que este es el punto decimal, ¿listo? El computador también entiende que él solo tiene 10 cifras para mostrar. Entonces, ¿el qué hace? Como necesita hacer cálculos muy grandes, lo que hace es toma un punto y desde ahí lo pone por 10 al exponente que él necesite, sea positivo o sea negativo. ¿Listo? Esto también induce error. ¿Por qué? Porque de todas maneras él solo va a tomar los dígitos que digamos pueda mirar. Nosotros vimos en la calculadora que él puede tomar por 10, en realidad la calculadora puede tomar por 10 a la 99. ¿Qué quiere decir por 10 a la 99? O sea que él puede tomar 100 cifras significativas. Para los cálculos que hagamos, si es necesario, él puede escribir 100 cifras significativas, así muestre 10, porque en realidad solo muestra 10. Él muestra 10, pero puede usar o es capaz de manejar hasta 100 cifras significativas, que fue lo que miramos anteriormente. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿todo eso qué implica? Bueno, todo eso implica que, ¿cómo él entiende las fracciones? Las fracciones, o bueno, las divisiones, pues que no sean números, bueno, los números racionales, mejor dicho, los números racionales los va a entender como 0 punto algo por 10 a la algo. ¿Sí? Recuerde, todo eso tiene que pasarlo a base 2, luego devolverse para entregar el número total, y ahí es donde viene una de las principales fuentes de error. Entonces, en resumen de todo lo que he hablado durante como 50 minutos, digamos, tenemos que tener en cuenta que el computador está limitado en las cantidades que representa. Está, digamos, usted puede pedir, digamos, puede pedir más precisión, digamos, pues no tanto, de pronto no con la Casio, pero en programas un poco más sofisticados, no mucho más sofisticados, como MATLAB o como el mismo Excel, usted los puede programar para que la calculadora le trabaja con 100 cifras, ¿sí? Con 100 cifras significativas. Entonces usted le puede pedir a la calculadora, a MATLAB, lo que sea, pues que le trabaje con 200 cifras. Él lo va a hacer, claro, antes de que llegue a su límite, ¿sí? Entonces, usted puede pedir más precisión en el número de cifras significativas que tome, pero pues eso implica que también debe tener en cuenta el gasto computacional que eso representa. Por ejemplo, ¿qué días que hablábamos de los primos? ¿Qué días que hablábamos de los números primos? Existe, en realidad ya el humano ya no busca primos. En realidad ya lo que se hace, si es así, sí. En realidad ya lo que se hace es, recuerdan que yo les decía que para la criptografía RSA
usted necesitaba conocer primos números muy grandes para poder hacer el proceso de la multiplicación y encontrar la factorización prima y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Pues los humanos ya no buscamos primos hace muchísimo tiempo, porque aunque es un proceso bueno en el sentido de que pues se pueden encontrar cada vez números más grandes, pues que impliquen la búsqueda de encontrar las claves que queremos, pues nuestra capacidad de cálculo es totalmente limitada. O sea, si el computador está limitado para hacer cuentas, nosotros muchísimo más. ¿Qué entonces se hace? Pues aprovechando internet que pues es una es una red de computadores conectadas al mismo tiempo, pues entonces existe un proyecto que se llama pues la búsqueda de los primos de Mersenne. Los primos de Mersenne son unos primos especiales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta pues cómo decirlo, esta organización? Lo que hace esta organización es que, pues de acuerdo al número de computadores que tenga conectado, por ejemplo, vea, aquí está diciendo que tiene 2.300.000 de CPUs activas en este momento, buscando primos. Y mire, está haciendo test, vea, por lo menos ha hecho 336 tests, bueno, todo lo que ha hecho hoy. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué están haciendo? Con toda esa red de computadores conectadas, pues están buscando números primos que sean cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá usted puede encontrar la lista de números primos que han encontrado. Entonces, vea, por ejemplo, mire los primeros primos que se encontraron. Entonces, por ejemplo, encontró 2 a la 2 menos 1. 2 a la 2 es 4 menos 1, pues 3. Pues todos, pues el 3. O sea, digamos, los primeros números como que, bueno, sí, todo bien. Pero mire que a partir de... Mire, el número 51 que se ha encontrado, estamos hablando de primos de Mersenne, ¿no? Eso es un número astronómicamente grande. Y mire que fue encontrado en... Vea, o sea, esto está en continuo movimiento. Esto está en continuo movimiento. Y vea cada cuánto se encuentra un número primo. O sea, mire, pasó desde 2008 hasta 2013 para poder encontrar otro número primo. Bueno, estamos hablando de números primos de Mersenne, ¿no? Y mire, este número es astronómicamente grande, o sea, 2 a las 57 millones menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la limitación de los cálculos de la computadora. O sea, uno no puede pensar que la calculadora hace infinitos cálculos. No, porque vea, esto es un número astronómicamente grande, sí, pero al igual es una computadora y no es capaz de manejarlo. ¿Listo? Ahí está entonces el detalle. Entonces vean que pues hacer todos estos cálculos es complicado. ¿Listo? Y tenga en cuenta el gasto computacional. Iba a hablar era del gasto computacional. Resulta que pues en matemática computacional existe pues también uno debe entender que como la máquina no puede saber absolutamente todo, uno debe ahorrar la máquina. Sí, o sea, ¿a qué voy con esto? A que cuando usted esté usando una máquina para realizar un cálculo, usted debe también tener en cuenta el gasto que eso genera. Y el gasto que eso genera para los resultados que usted quiere obtener. Entonces, tampoco le pida a la máquina o tampoco le pida un modelo que le haga un, ¿cómo decirlo? Que le dé una respuesta para la cual ella no está preparada y no se la va a dar en un tiempo razonable. No sé qué razonable es el tiempo que usted maneje, pero entonces téngalo en cuenta. ¿Listo? Bueno,
Otra cosa es que pues en general, a menos que usted necesite pues un número muy específico, en general pues los dígitos que arroja que arroja con J, los dígitos que arroja la computadora son suficientes. Sí, o sea, tampoco es que usted necesite pues 500 cifras para determinar si le sirve o no le sirve el modelo. Bueno, depende de la aplicación, ¿no? Pues uno no sabe en qué vayan a trabajar, pero de todas maneras, pues en general le va a servir. ¿Listo? Y tenga en cuenta esto también, que cuando esté haciendo una aproximación, por ejemplo, evite hacer esto. Por ejemplo, trate de evitar situaciones como la siguiente. Mire, por ejemplo, que usted esté haciendo un modelo y que digamos usted tiene 4000. Resulta que 4000 usted lo puede escribir como 0.4 por 10 a la, entonces usted corrió, aquí estaba la coma 1, 2, por 10 a la 5. ¿Sí? 0.4 por 10 a la 5. Por 10 a la 4, profe. Por 10 a la 4, sí señor, por 10 a la 4. 0.10 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué pasa? 0.4 por 10 a la 4. Y resulta que usted también tiene, aquí metido, tiene el número 0.001. ¿Sí? Esto es 1 por 10 a la menos 2, a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues cuando usted haga la suma, la resta, lo que sea de esto, pues en realidad ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 4.00, no, perdón. Esa suma ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo que... Sí, estamos de acuerdo. La suma, ¿no? Sí. ¿Por qué le digo que evite estas cosas? Porque, listo, el computador se lo va a hacer. O sea, el computador no le va a decir que no se lo va a hacer porque se lo va a hacer. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a estar en que pues para él este 1 es irrelevante. O sea, él va a decir, con todo este número, o sea, con todas estas posiciones en las cuales no hay un 0 y además aquí hay un 1, para mí no es esto, ¿cómo decirlo? Relevante este 1 que está acá. Y si ese 1 no es relevante para la computadora, pues simplemente, ¿qué va a hacer? Lo va a eliminar. Entonces, trate de evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque el computador, en busca de la eficiencia, pues también lo va a quitar. ¿Listo? Eso era lo que quería decir sobre qué, sobre ese tipo de errores. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no es, o no sé, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, Por profe. mi parte no, profe. Bueno. Ahora sí vamos a ver una parte un poquito más matemática de esto, ¿no? O sea, todo eso hablaba de los errores de redondeo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama los errores de truncamiento. Bueno, esto sí ya es errores que se producen por no usar procedimientos matemáticos exactos. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Resulta que yo no sé si les contaba, creo que la primera clase les conté eso, ¿no? Bueno, vamos a escribir qué es un error de truncamiento. Entonces pues vamos a escribir aquí la definición para que quede. Los errores de truncamiento
Los errores de truncamiento se producen al usar aproximaciones en vez de procedimientos exactos. Y yo creo que les contaba el caso de coseno, por ejemplo, de que uno puede hablar, o sea, de que uno le puede poner a al computador, por ejemplo, vamos a poner al computador a que nos grafique, bueno, ya hemos usado mucho coseno, pues seno, pero el computador que nos grafique seno de X, vea, a menos GeoGebra. ¿Qué pasa? El computador no es que se sepa seno de X. O sea, el computador no es que tenga por ahí grabado seno de X y diga, no, vamos a poner seno de X. O bueno, posiblemente sí. Pero, ¿cuál es el detalle? O digamos, o cómo el computador hizo para obtener esta gráfica del seno. El computador no hace una gráfica continua. El computador lo que hace es poner una serie de números que él aproxima de la curva del seno, pero los hace tan pequeños, o sea, la distancia entre cada número que prueba es tan pequeña que pues en realidad usted termina viendo la curva muy bien hecha. Pero eso no está implicando que la calculadora sepa que la curva del seno es así. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, por ejemplo, yo pongo seno de 10x, ¿sí? Digamos, para cambiar un poco. ¿Qué pasa con seno de 10x? Seno de 10x pues es una contracción de 10 veces en el eje x, ¿sí? ¿Eso qué implica? Bueno, la calculadora no se sabe seno de 10x. Lo que GeoGebra pues en este caso hizo es toma valores de seno de 10x por medio de la aproximación que él conoce de la serie del seno y empieza a dar esos valores y para cada valor de x calcula el número. Entonces va a calcular el valor de x para 0.001, 0.002, 0.003, 0.004. Va poniendo cada uno de esos puntos y los une. Eso es lo que el computador está haciendo. Entonces, los errores que se derivan de esos cálculos, o sea, de esos procedimientos matemáticos que no son exactos, esos son los llamados errores de truncamiento. ¿Me entienden lo que acabo de decir? ¿Me entienden lo que acabo de decir o no? Sí, profe, o sea, quiere decir que, ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo? De a uno. Ahora ninguno. profe, es que, o sea, los errores de truncamiento es, por ejemplo, cuando nosotros, pues por allá en cálculo diferencial, cuando uno miraba y tenía que graficar funciones y esas cosas, cuando uno tabulaba y, digamos, no tomaba valores muy seguidos y las gráficas a veces quedaban como muy distintas a tomar puntos más seguidos, ¿sí? ¿Es algo así? Es algo así, exacto, eso es. Eso es un error de truncamiento, ¿sí? Porque en realidad, hay que ser sinceros, es imposible graficar todos los puntos. ¿Por qué es imposible graficar todos los puntos? Porque entre cada par de números reales existen infinitos números reales, ¿sí? Entonces, pues en realidad, lo que hace el computador es engañar al ojo humano. Por lo menos GeoGebra en realidad y lo que está haciendo es engañar al ojo humano, engañar nuestros ojos para hacernos ver que esa es una gráfica continua, pero no lo es. Nosotros sabemos que eso es una función continua, pues, pero por nuestro conocimiento de cálculo, ¿no? O sea, nuestro conocimiento de límites y pues de todos los procesos de límite, entonces pues nosotros ya podemos decir que seno es una función continua. Pero en realidad
ver la gráfica, por eso es que hacer la gráfica en GeoGebra no es suficiente para determinar que la función es continua. Por ejemplo, y miren, uy, este ejemplo sí me lo voy a inventar y no sé si me salga, pero bueno, digamos que usted tiene x al cuadrado menos 4 dividido entre x menos 2, entre x menos 2, sí, puede ser. Sí funciona ese, o sea, a ver, no sé si me entienden lo que quiero hacer. No quería hacer esto. Quería encontrar, es que lo escribió mal. Espere. Para que vean el engaño que GeoGebra nos hace. Mire, usted ve esto y usted ve una recta continua. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que esta función no es continua. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que esta función no es continua. Pero mire, ¿sí ve lo que hace GeoGebra? Vea, y yo aquí me puedo extender todo lo que quiera y va a ser muy difícil que yo vea ahí el hueco. Pero ahí hay un hueco en la función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, eso es un error de truncamiento. ¿Listo? Gracias ahí por el ejemplo. Entonces, ¿cómo mitigamos ese error? Pues bueno, una de las formas más clásicas en los métodos numéricos para hacerlo es por medio de algo que se llama el teorema de Taylor. Pregunto, ¿alguien ha conocido, además de la serie que les mostré antes, alguien sabe cómo se calculan las series de Taylor? De parte no, profe. ¿No? Bueno, listo. Vamos a hacer una introducción ahí rápida a las series de Taylor. Bueno, el teorema de Taylor dice algo así, dice que si la función, teorema de Taylor, si la función f y sus primeras derivadas, sus primeras n más 1 derivadas, son continuas en un intervalo que contiene a y a x, entonces yo puedo escribir a f de x yo lo puedo escribir como f de a más la primera derivada de a dividida entre 1 factorial por x menos a más f segunda de a dividido entre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la enésima derivada en a dividido entre n factorial por x menos a la n más un residuo en términos de n. ¿Sí? Con ese residuo igual a la integral de a hasta x de x menos t a la n sobre n factorial por f a la n más 1 de t en t de t. Bueno, eso dice el teorema. ¿Listo? Eso dice el teorema. ¿Qué significa el teorema? El teorema significa lo siguiente: que si usted tiene una función derivable, n, eso se llama una función de clase Cn más 1. ¿Qué significa que sea una función de clase Cn más 1? Que es continua y derivable, o sea, de que usted le saca la derivada a la función y esa derivada también es una función continua, ¿sí?
y que usted le vuelve y que usted le saca la derivada a la derivada, o sea, hace la segunda derivada y esa segunda derivada también es continua, y así con todas hasta la enésima derivada, ¿me entiende? No, profe. ¿No? Repite, por favor. Mire, usted tiene su primera función, pues vamos a hablar del coseno, ¿listo? Vamos a hablar del coseno, listo, vamos a hablar del coseno. Yo no sé por qué tengo coseno metido en la cabeza, pero bueno. Coseno. Derive coseno. ¿Qué le da la derivada de coseno? ¿Qué le da la derivada del coseno? Menos seno. Le da menos seno. Menos seno es una función derivable. Sí. Bueno, entonces sígala derivando. Entonces usted derivó seno, listo. Luego derivó coseno. Derivó menos seno, le dio menos coseno, la derivada de menos coseno es seno, luego la derivada de seno es coseno, y así usted lo puede hacer n veces. A ese tipo de funciones me refiero. E a la x cumple lo mismo, porque pues sabemos que la derivada de e a la x pues es e a la x, ¿no? ¿De acuerdo? A eso me refiero, con que sea una función que tiene n más 1 derivadas y pues son continuas, porque pues coseno es continua y seno es continua también. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. entonces, póngale cuidado. Resulta que la mayoría de programas usa la serie de Taylor para determinar el valor de seno y coseno. ¿Por qué se usa la serie de Taylor? Porque la serie de Taylor en muy pocas iteraciones genera un error muy pequeño. Y si quiere vamos a hacer un ejemplo. Veamos a hacer un ejemplo. Nosotros ya lo hicimos, pero no importa. Vamos a construir una serie de Taylor. Entonces, póngale cuidado. Vamos a construir, ya hicimos la del coseno, vamos a hacer la del seno. Entonces yo tengo f de x igual a seno de x. ¿Listo? Bueno, vamos a tomar como verdadero inicialmente el valor de seno en pi cuartos. Vamos a tomar seno en pi cuartos. ¿Cuánto me da? Vamos a hacer aquí algo como muy loco, pero no importa. ¿Cuánto le da el valor en radianes, no? ¿Cuánto le da el valor de seno de pi cuartos en la calculadora Casio? Ay, profesor, yo tengo una Texas. No importa, háganlo en la Casio. 0.7071067812. Listo, entonces 0.7071067812. Listo, entonces tengo f de x igual a seno de x. Vamos a construir la serie de Taylor. ¿Cómo es la serie de Taylor? Bueno, la serie de Taylor vamos a construirla en este caso, como la vamos a hacer en cero, vamos a hacer la centrada en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso a será igual a 0. ¿Listo? Después, si es necesario, nos metemos con series centradas en a. Bueno, aunque eso lo ven, ustedes ven matemáticas especiales, ¿no? ¿Sí? No. No, señor. Bueno. Es que no quiero, porque es que si no se me va la hora explicándoles eso, pero bueno, digamos, cuando usted tiene la serie de Taylor centrada en A, pues simplemente lo único que cambia es que acá, por ejemplo, le va a quedar la serie, digamos acá en A, ya no le va a quedar x menos 0 cuando lo tomamos en 0, sino que le va a quedar x menos 2, por ejemplo. A veces es necesario hacerlo así porque digamos usted necesita la serie centrada en 2. Hay aplicaciones que lo piden. Pero entonces pues no me quiero extender con eso. Pero el concepto es el mismo. La idea es la misma. Entonces, ¿uno cómo construye
uno cómo construye esa serie. Vea, póngale cuidado, póngale cuidado. Toma a f de x y empieza a derivarlo. Se toma a f de x y empieza a derivarlo. Entonces, vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tabla y vamos a poner el n que queremos calcular. Vamos a poner la derivada en términos de x. Vamos y bueno, y después vamos a evaluar esa derivada en ese número. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Si n es 0, pues es una convención de poner la misma función. Entonces aquí se pone seno x. Si n es 1, calculamos la primera derivada. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. ¿Cuál es la segunda derivada? Menos seno. Menos seno. La tercera derivada. Menos coseno. Menos coseno. La cuarta. Seno. Seno. Vamos a hacer la quinta. Con 5 yo creo que entendemos. Entonces aquí da coseno, ¿no? Bueno, vamos a evaluarla en 0. Vamos a evaluarla en 0. ¿Listo? Entonces, seno de 0, ¿cuánto me da? Seno de 0, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Cuánto me da coseno de 0? 1. 1. Con confianza, con seguridad. 1. Seno de 0. 0. Cero. Menos 1. 0. 1. Miren lo que está pasando. Yo creo que hay que hacer otros casos. 6, 7, 8. Vamos a hacer hasta 8. Entonces aquí la derivada de coseno pues me da menos seno. Aquí me vuelve a dar menos coseno. Y aquí me vuelve a dar seno otra vez. Entonces acá me da 0, acá me da menos 1 y acá me da 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Este 0 está acompañando a f de a. ¿Sí? O mejor dicho, este 0 es f de a. Perdón. Este 0 es f de a. 1 es f' de 1. 2 es f segunda de 0. F tercera de 0. F cuarta de 0. F quinta de 0. ¿Sí? Pero mire esto que me está generando. Vea, esto me está generando. Este 0 está acompañado por x a la 0. Ese 0 está acompañado por x a la 0. Este 1 está acompañado por x a la 1. Esto está acompañado por x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5, x a la 6, x a la 7, x a la 8. Miren qué está pasando. Los únicos que están sobreviviendo son los exponentes impares. ¿Sí? Vea, x a la 1, x a la 3, x a la 5, x a la 7. Esos son los únicos que están sobreviviendo. ¿Y qué pasa? Pues cuando usted vaya a construir la serie, o sea, usted va a decir, seno de x es igual a ¿qué? Seno de x será igual a 0, mire, f de a me dio 0. A es 0, entonces me queda f' de a me dio 1 dividido entre 1 factorial por x a la 1, que es este segundo término. ¿Listo? El tercer término me da 0. ¿Me están entendiendo lo que estoy escribiendo acá a la derecha? Sí, profe. Listo. Más. Entonces acá me va, en la tercera me va a dar 1 sobre 3 factorial por x a la 3 más 0 más 1 sobre 5 factorial por x a la 5 más 0 más
1 sobre 7 factorial por x a la 7 más 0 y así sucesivamente. No calculé más. No calculé más. Si yo reescribo esto, note que 1 es un Profe, qué pena, el más 0, ¿por qué es que es? por este 0. Ah, el del seno. Ah, bueno, listo. Claro, porque es que 0, note que es f' de a, bueno, la derivada. Entonces la segunda derivada es seno de x, menos seno de x. Evaluada en 0 me da 0. ¿Sí? Eso es. Sí, sí. Entonces, aquí más un error en términos de n. Bueno, el error no nos va a importar tanto, porque es pequeño. ¿Qué pasa? La serie o seno de x, usted la va a poder terminar escribiendo como... Note que esto es un número impar. Los números impares se escriben como 2 a la n más 1. 2 por n más 1. O sea, todos los números impares usted los puede escribir acá para cada n. Para cada n. Usted lo puede escribir como 2n más 1. Entonces, en realidad, seno de x usted lo puede representar como la suma desde n igual 0. Desde n igual 0 hasta infinito de... Ah, pero espere tantico porque aquí me quedó mal. Aquí me quedó mal algo. En 3 es negativo. En 3 es negativo. En 5 es positivo. En 7 es negativo. Sí, o sea, el menos también se está intercambiando. Es claro, o sea, el primero, el 1 a la x más 1 me da positivo. Pero como tengo aquí menos coseno de x, eso implica que en 3 es negativo. En 7 es negativo. ¿Por qué en 7 es negativo? Por este menos 1. Entonces, el seno se va a poder escribir como menos 1 a la n. Ese menos 1 a la n pues será el negativo. Por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, ¿eso es factorial? Eso es factorial, sí señor. Viene de la fórmula. Viene de la fórmula. N factorial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, pues como en los números pares da 0, entonces pues toca escribirlo como 2n más 1 factorial para que le quede a usted solo tomando los impares. Bueno, ¿y eso qué implica? Esto implica que seno, usted lo puede escribir de esta manera. Profe, qué pena, ahí dice menos 1 a la n, x a la menos, a las 2 n más 1. Ajá. Miren, no escriban las cosas porque yo las puse. Sí, escríbanlas porque entendieron qué dice ahí. ¿Sí entendieron qué dice ahí o no? Sí, o sea, en la parte de abajo, pues vemos que son, o sea, va prácticamente de 2 en 2, 3, 5, 7. Entonces por eso se pone ese factorial y por eso se pone esa pequeña fórmula de 2n más 1. Igual arriba porque tienen que ir el mismo número de abajo. Y la x pues es de la fórmula de arriba. Solamente que es que no, o sea, esa x no la ven bien. Pero porque está mal escrito, porque no entiende qué es. Profe, una pregunta. Profe, pero esa fórmula... Porque está mal escrita, profe. O sea, no se ve bien la x, exacto. ¿Qué? Esa fórmula 2n más 1, o sea, la n, ¿por qué reemplazaríamos? Porque tienen que ser impares siempre, ¿no? Sí, por eso. Porque siempre va a tomar impares. O sea, es Ahí que siempre- ese 2 ahí- ¿Cómo? Ahí siempre se pone, o sea, por decir, donde vamos a tener la n, vamos a reemplazar por decir, por el primer valor. El primer valor sería 0, entonces quedaría 0, o sea, menos 1 a la 0 por x a la
x a la 1, ¿sí? X a la... No, reemplazamos el valor de n. O El sea, valor de n, en nuestro caso, el valor de n nos lo está diciendo la fórmula en la parte de arriba. O sea, sí, la Son los ecuación. valores que nosotros le damos cuando vayamos a hacer alguna, o sea, los valores de prueba, pues. Se van reemplazando ahí, por ejemplo, el primero daría 1, el segundo daría 3, el Pero es otro daría... que, por decir, si usted reemplaza el valor de 1 en la primera ecuación, le daría menos x. Ah, sí, 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 está bien. ¿ya lo Menos vio? x, sí, 1 no, a es que 0, mire, si se reemplaza ¿Ya por lo 0 vio? sería menos 1 a 0. si reemplaza el primer valor por 1, o sea, n a la 1, Ajá. n igual a 1 sería n a la 1 me daría menos 1, ¿cierto que sí? X de 2, 2n, pero 2n vale 1, entonces sería 2 más 1 me daría 3, entonces me quedaría x a la 3 sobre 3. Exacto. Por eso es que arranca en 0. Pero si yo reemplazo 0, esa operación me daría, ah, sí, sí, porque Uno, daría uno. daría 1, porque el Daría 1, así como están menos haciendo. 1 a la 0 sería, sí, ya lo Daría entendí, este. sí, ya lo entendí. Listo. Eso, esa es la idea. Entonces, esa serie, pues bueno, se puede demostrar, hay que hacer un poco de cuentas ahí, pero digamos pues que no son tan importantes para el caso, o sea, usted las puede mirar en el libro, vea, si quieren las pueden mirar por acá. Espere. O sea, ahí hacen toda la explicación, vea, por acá en esto. Usan varias hojas para mostrar de dónde sale eso. Para encontrar este RDN, ¿no? Pero resulta que, pues bueno, en términos prácticos, lo que nos interesa es ver por qué funciona. Digamos, funciona por lo siguiente, vean. Recuerden que nosotros teníamos que seno de pi cuartos era esto. Y mire lo impresionante de la serie de Taylor, vean. Si nosotros hacemos la aproximación, ahora sí vámonos a la tabla, vámonos a Excel. Bueno, aquí Excel rápidamente. Voy a borrar esto que puse aquí. Mire, vea lo que vamos a hacer. Vamos a poner en la serie, ¿no? Vamos a poner el valor de n y vamos a poner el valor de seno en la serie. Vamos a poner el valor de seno, pero en la serie, ¿sí? Entonces, si tomamos el valor de 0, recuerde que el valor que nosotros queremos es, dijimos que seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos dijimos que era 0. ¿Qué? ¿Me recuerdan? 70 aquí. 0.70, 71, 06, 78. Raíz de 2 sobre 2. No, sí, pero es que necesitamos la aproximación. 0.70 ¿qué? 71, 06, 78, 12. Eso. Entonces, tenemos ese número. Vea, incluso ya. Ahí está. Este es el número de prueba que tenemos. Mire, si tomamos a n igual a 0, si tomamos a n igual a 0, En 12, profe. ¿cómo? 70, 71, 06, 78, 12. 12, listo. Entonces, recuerden, ¿cómo era que se calculaba el error porcentual? Lo vimos en la clase anterior. Sí, profe, el El error verdadero verdadero. presionado sobre el verdadero. Entonces, el error porcentual es el valor verdadero menos el valor aproximado dividido en el valor verdadero. Eso es el error. Y todo eso dividido en en el valor verdadero multiplicado por 100. Sí, entonces voy a poner aquí error y voy a poner aquí error porcentual. ¿Listo? Y ahorita hacemos la cuenta. Entonces vea, cuando n es igual a 0, pues si n es igual a 0, entonces estaríamos hablando de menos 1 a la 0 por x, pero aquí dijimos que era pi cuartos. Pi cuartos por 2 a la 0 más 1, o sea 1, sobre 1 factorial. ¿Cuánto me da eso?
menos pi cuartos. Menos pi cuartos, que eso es... ¿Cuánto? En la calculadora. Es menos 0,7853981634. Menos 0. 78, 53, 98, 80, 16, 34. ¿De acuerdo todos? Sí, señor. Sí. Vea, cuando usted necesite ponerle una cifra más o una cifra menos, es aquí con este simbolito. ¿Listo? Para que acuerden. Ahí me tocó aumentarle uno porque él solo deja así. Entonces usted le pone aquí, presiona aquí y aumenta el decimal. O si quiere más, pues le pone más. ¿Listo? Eso me dio con la primera. Entonces, ¿el error qué es? ¿Qué dijimos que era el error? ¿Qué dijimos que era el error? Verdadero. Menos real menos menos aproximado. Entonces, espere que hay que poner aquí paréntesis. Verdadero menos Menos aproximado. aproximado. Pero acuérdense que les dije, espere, antes de seguir escribiendo. ¿Qué les dije que tocaba hacer para fijar el valor de F1? Botar un signo peso. Menos signo No, peso. pero- Una peso. Una peso en el medio. Pesos ahí en el medio. Dividido en el verdadero, ¿no? O sea, entonces dividido entre F pesos 1. Entre F1. El error me dio... Por 100, profe. No, ese es el error. Ah, Y luego el error Ah. porcentual hay que multiplicarlo. Acuérdese, error porcentual es... No, ahí estaba mal. Porque error porcentual es el error dividido en el valor verdadero multiplicado por 100. ¿Listo? Ese es el porcentual, el error verdadero sobre el valor verdadero por 100. Error porcentual. Por eso, entonces, error porcentual, entonces, igual a el error dividido en el valor verdadero, ponerle ahí el pesos, por 100. Mire, 257%. Vamos a poner aquí, vamos a hacer 5 aproximaciones. Uy, espere. 2, 3, 4, 5. Profe, el error no era solo la resta del valor verdadero menos el valor aproximado. O es que estoy haciendo el error relativo. Espere. Me hizo mirar. Profe, el error es valor verdadero menos valor aproximado. Y ya. Pero acuerda que nosotros hablamos de que ese error servía, pero nosotros necesitábamos el error, era el error relativo porcentual, que es error verdadero. Ah, sí, aquí la estoy embarrando, espere. Así. Ese es el error. Ese sí es el error. El error es el valor verdadero. A ver, error verdadero menos valor aproximado. Eso me está dando 1.49, ¿cierto? Y el error relativo porcentual sí es tomar el error y dividirlo en el valor verdadero multiplicado por 100. Sí, así sí es, gracias. Así O sea, sí el es. error es el valor verdadero menos el valor aproximado, ¿no? Sí, eso fue lo que hice aquí. Eso fue lo que hice ahí. Sí. El verdadero menos el aproximado. Ajá. Y el error porcentual es tomar ese error, tomar el error que dio, dividirlo en el valor verdadero y multiplicar por 100. O sea, ahí tenemos un error de 211%. Bueno, vamos con la segunda aproximación. ¿Listo? La segunda aproximación, ¿qué será? Esa era la primera. La segunda aproximación
Esta sería primera. La segunda aproximación. La segunda aproximación es sumar lo que le dio la primera más la segunda. O sea, menos 1 a la 0 más, por pi cuartos a la 1 sobre 1 factorial más menos 1 a la 1 por pi cuartos al cuadrado sobre 3 factorial. Aquí es 3, ¿cierto? ¿Sí me entiende? O sea, reemplazar la serie por 1. Reemplazo acá en la serie, reemplazo por 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, bueno, ¿cuánto le da eso? Bueno, ya tenía el anterior, ¿no? Pues el anterior daba pi cuartos. Entonces es pi cuartos menos, porque pues el menos 1 a la 1 pues es menos. ¿Menos qué? Menos pi cuartos al cubo sobre 3 factorial. ¿Eso cuánto le dio? Menos 0.866143. ¿Segura? A mí no me dio eso. Profe, espere, la primera es menos 1 a la 0, ¿cierto? Sí. Sí, menos 1 a la 0. Profe, a mí me da menos 0.866143675.6. Pero solo el último término. Ah, ok. ¿No le sumaron el pi cuartos? ¿Qué sumar el pi cuartos? Profe, a mí me da Yo le sumé el menos. 46. Por eso, o sea, toma el pi cuartos. Y el pi cuartos quítele lo que le dio a este segundo término. ¿Sí, sí? ¿Cuánto les dio? O sea, solo el último. No. El último término menos, no, bueno, el primer término es pi cuartos, o sea, ahí no hay problema. Sería pi cuartos menos lo que les dé el segundo término. ¿Claro? $0.866143. A mí me da negativo. A mí me da positivo porque el primero da positivo y el segundo resta menos el Me da segundo negativo, ¿no? da negativo. Este término que estamos haciendo, el de 3, el segundo término que estamos haciendo da negativo y con el menos que nos está diciendo el profesor daría positivo. No, entonces menos. No, el profesor dice Ah, menos porque más Da por menos negativo. Da da negativo. negativo. Porque sí, a mí me da menos 0.8661436. Mire, a mí me da esto. 0.70. O sea, pi cuartos menos pi cuartos. Profe, pero a es la menos pi 3. cuartos, ¿no? ¿Qué? Sí, profe, es que el primer número es Primero menos pi es cuartos. A mí me Es dio lo menos mismo que pi el profe. cuartos. No, es positivo. Es positivo. Pues, 0.866143. No, está No, a mí dando me da mucho. 0.7046. 52.65, sí, coincido con Lauri. Y mire el que yo tengo. Sí, me da igual. Profesor, usted nos muestra el y queda al mismo. revés. Es el Ahora sí, mismo. profe, ahora sí me ¿Al da revés, igual en que serio? usted. Es que yo pensaba que el pi cuartos era negativo. Y ahora sí me Como da lo igual que muestro de usted. frente, así no me ven. 0.70. Igual se ve al revés.
0.704652. ¿Sí o no? Sí, profe, con el pi cuartos positivos sí me hace. Bueno, entonces, el valor que dio es 0.7046526512. Sí. Ush, mire ya cómo bajó, de escándalo. 0.3%. 0.3% ya. En solo 2 aproximaciones. Ahora póngale la tercera. Vea, mire, póngale cuidado cómo la ponen para no perder lo que ya se hizo antes. Entonces, vea, usted tiene esto. Y se ve. O sea, tiene pi cuartos menos pi cuartos a la 3 sobre 3 factorial. Más. Fracción. Pero y la escribo. Fracción. Sería pi cuartos a la 5. Ese sí queda positivo. Sobre 5 factorial. Vea. ¿Sí la ve? Porque usted hace que ya el -1 lo obvia porque da positivo, ¿no? Sí, porque es que eso da positivo, o sea, porque queda -1 a la 4, -1 a la 6 es. O sea, es que cuando uno está haciendo estas cuentas, pues si ya sabe que es más, menos, pues ponga más, menos, ¿sí? Y no se mate la cabeza. Entonces, vea, vale igual. Mire lo que da. Sí, profe, me dio lo mismo. Listo. Entonces, ponemos acá 0.7071430458. Bueno, acuérdense que esto va en valor absoluto, ¿no? 0.005128589. Ahora la pregunta es, ¿cuándo quedo yo satisfecho? Sí, o sea, ¿cuándo quedo satisfecho con con el resultado que me dio? ¿Cuándo quedo satisfecho? Pues cuando tenga que el epsilon, ¿se acuerdan del epsilon sub s? Los Strasbourg. El Strasbourg. ¿Cuánto me da el Strasbourg para 4 cifras significativas? A ver, el Scarborough para 4 cifras significativas. Vamos a hablar de 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces, Scarborough para 4 cifras significativas estaría dando, a ver, sería 0.5 por 10 a la 2 menos 4%. Entonces, ¿eso qué será igual? Será 0.5 por 10 a la menos 2%. Entonces, por 10 a la menos 2 es correr 2 0 la coma, 0.005%. Si estamos por debajo de esto, listo. ¿Quién determina ese criterio? Ese criterio lo determiné yo, ¿sí? Pero usted lo puede determinar de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? De acuerdo a lo que pues el criterio le diga, el modelo le diga, lo que el procedimiento que usted está haciendo le diga. Entonces le va a pedir una cifra con tal exactitud. Entonces pues usted, no, entonces tengo que hacer tantos cálculos. Scarborough me dice 0.005%, entonces me va a mirar el método. Uy, no, paila, toca ver el otro porque le está dando 0.00512. No, está por encima todavía. ¿Me entiende? O sea, ¿cuánto le está dando? Le está dando 0.005
0.0051. Bueno, pues eso todavía es mayor que 0.005. Entonces, ¿qué hay que hacer? Toca hacer otra aproximación. Entonces, vamos a hacer la tercera. Pero yo creo que con la tercera ya se vence. ¿Es claro lo que acabo de decir o no? Sí, profe, el valor tiene que ser menor a la acrecentada que nos da. Eso, entonces, Scarborough. menos a lo que dijo don Scarborough. Pi cuartos, entonces toca quitarle pi cuartos a la 7 dividido entre 7 factorial. Eso dio, mire lo que dio. A mí me dio esto. A mí me dio 0.7071064696. Y ahora les pregunto, ¿qué es ese número? 0,00004. ¿Ya no sirve esa aproximación o no? Sí, sí sirve. Claro. Ya está por debajo, sí. Ya está por debajo. Claro, esto de los errores de truncamiento, de todas esas cosas. Señor. ¿Listo? Entonces, bueno. Todo esto pues será necesario saber cuál es ese error, cuál es una aproximación razonable. Todas esas cosas serán necesarias para cuando estemos trabajando ya propiamente los métodos de numéricos, ¿sí? Todos los de derivación, los de integración, todas esas cosas. Entonces, resumen hasta aquí. Recuerde que Scarborough es el que le va a determinar hasta dónde es asumible el error que le está dando. Entonces, ¿cuántas aproximaciones debe tener para el valor que quiere sacar? Teniendo en cuenta eso, pues ir haciendo las cuentas correspondientes pues para que le dé el valor que quiere y finalmente pues pensar en que también usted debe aprovechar o bueno, debe entender cuáles son las limitaciones de la máquina, las limitaciones de los modelos y comprender pues que de acuerdo al modelo pues eso siempre le va a producir error. O sea, usted nunca va a tener un valor exacto, porque si a usted le diera un valor exacto, créame que usted se iba a encontrar mejor el valor exacto que ponerse a hacer una aproximación. ¿Listo? Bueno, próxima clase ya nos metemos ahora sí con los métodos numéricos, fuertes. Entonces pues en donde se usa la parte de raíces de ecuaciones, bueno, digamos donde hay modelos, cuáles son los de grado 2, que nosotros pues ya sabemos cuáles son los de grado 2, y entonces, bueno, va uno por métodos gráficos, luego se va al método de bisección de Newton, luego se va a falsa posición, bueno, todas esas cosas. ¿Listo? Para ir sacando los valores de las raíces de ecuaciones. ¿Listo? Recuerden traer Excel para la próxima clase. Todo el mundo estará ahí pendiente en Excel. Vamos a ir trabajando todos al tiempo para ir aprendiendo las fórmulas y ir aprendiendo a trabajar. ¿Listo? ¿Quejas, comentarios, sugerencias, preguntas? ¿Ya llenaron la encuesta? Sí, señor, ya la hace rato. Bueno, a ver. Ustedes son, bueno, 23, listo. Ya con eso se puede decidir. Entonces hoy hay asesoría, ¿listo? Asesoría lunes de 3 a 4, yo creo que ya queda. Y viernes de 2 a 3. Entonces hoy hay asesoría. Hoy voy a hacer la de 2 a 4. Voy a hacerla
Voy a hacerla por los chats. ¿Listo? Entonces usted me escribe y yo le respondo ahí por el chat, ya sea por WhatsApp o por Telegram, ¿sí? O por el mismo chat de Teams. Cualquier duda que tenga. ¿Listo? ¿La encuesta en dónde es? ¿Cómo? Lo de la encuesta. ¿Qué pasa? Eso está en el Teams. Vea, aquí en el Teams está. Ahí está la página y en los grupos también está. Usted lo busque en los grupos, ahí está el enlace para que entre a hacer la encuesta. Bueno, listo. Nos vemos. Que le rinda. Listo, profe. Gracias, profe. Tenga un fin de semana. Eso, igualmente. Hasta luego. Vale. Muchas gracias.